te diría que estás a punto de descubrir algo que podría cambiar tu vida para siempre. Imagínate por un momento que el secreto de la abundancia ilimitada no es algo que debas inventar, sino algo que ya existe. Algo que ha estado ahí durante milenios, esperando a que alguien como tú lo redescubra. El rey Salomón no era solo el hombre más sabio de su tiempo, era también el más próspero. Su riqueza era tan vasta que la plata se consideraba como piedras comunes en Jerusalén. Pero aquí está lo fascinante. Su fortuna no vino de la suerte, no vino de la herencia, vino de principios específicos que aplicó consistentemente. Napoleón Hill dedicó más de 20 años de su vida estudiando a los hombres más exitosos de América. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison. Y cuando finalmente reveló sus descubrimientos al mundo, algo extraordinario sucedió. Los principios que estos magnates modernos utilizaban eran exactamente los mismos que Salomón había dominado 3000 años antes. Esto no es casualidad. Existe un código universal de prosperidad que trasciende el tiempo, las culturas y las circunstancias. Un sistema que funciona tanto para un rey de la antigüedad como para un empresario del siglo XXI. Hoy vas a descubrir exactamente cuál es ese secreto. Vas a entender por qué algunas personas parecen tener una conexión natural con la abundancia mientras otras luchan constantemente, sin importar cuánto se esfuercen. Pero antes de revelarte este conocimiento ancestral que podría transformar tu realidad financiera, necesito que hagas algo importante. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Porque el contenido que compartiré contigo en los próximos minutos es solo el comienzo de un viaje que podría llevarte de donde estás ahora hasta donde siempre has soñado estar. El secreto del rey Salomón está a punto de ser tuyo. Prepárate para una revelación que podría marcar un antes y un después en tu relación con la riqueza. En las páginas doradas de la historia, existe un nombre que resuena con poder, sabiduría y una riqueza tan extraordinaria que desafía toda comprensión humana: Salomón. Pero déjame contarte algo que quizás no sabías. Este no era simplemente un rey afortunado o un heredero privilegiado. Salomón poseía algo mucho más valioso que todo el oro de sus minas. Conocía el secreto fundamental que separa a los verdaderamente prósperos de aquellos que luchan eternamente por migajas. Imagina por un momento los corredores del gran templo de Salomón. Sus columnas cubiertas de oro puro, sus salas repletas de tesoros que provenían de todos los confines de la tierra. La plata era tan abundante en su reino que se consideraba como piedras comunes en las calles de Jerusalén. Pero aquí está lo que realmente importa. Toda esa magnificencia no era producto de la casualidad. Salomón descubrió algo que cambiaría no solo su destino, sino el curso de la historia misma. Él entendió que existe una ley universal, un principio eterno que gobierna la creación de riqueza. Esta ley no dependía de las circunstancias externas, no dependía de la economía de su época, no dependía siquiera de los recursos naturales de su reino. La ley de la sabiduría aplicada. Escuche estas palabras que él mismo escribió, palabras que han sobrevivido milenios porque contienen una verdad inmutable. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Y ante todo tus adquisiciones, adquiere inteligencia. Estas no son simples palabras motivacionales. Son la fórmula exacta que utilizó para crear una prosperidad que asombró al mundo conocido. Pero aquí está lo revolucionario de su enfoque. Salomón comprendió que la verdadera riqueza no proviene del esfuerzo ciego, del trabajo desesperado o de la búsqueda frenética de oportunidades. La riqueza auténtica nace de algo mucho más profundo y poderoso: la capacidad de tomar decisiones inteligentes basadas en principios eternos que nunca cambian. Mientras otros reyes de su época dependían de la guerra, del saqueo o de la explotación de sus súbditos, Salomón construyó su imperio sobre fundamentos completamente diferentes. Él sabía que cada decisión correcta era como plantar una semilla que crecería hasta convertirse en un árbol de abundancia. Y cada árbol plantado con sabiduría produciría frutos no solo para él,
sino para generaciones enteras. ¿Puedes imaginar el poder de poseer esa perspectiva? Mientras otros veían problemas, él veía oportunidades. Mientras otros veían crisis, él veía el momento perfecto para sembrar sabiduría y cosechar prosperidad. Su mente estaba sintonizada con las leyes universales que gobiernan la creación de riqueza. Pero espera, porque aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Avanza conmigo 3000 años en el tiempo. Estamos ahora en la América del siglo XX, en una época de industrialización explosiva, donde hombres como Andrew Carnegie, Henry Ford y Thomas Edison están creando fortunas que rivalizan con las de los antiguos reyes. Y entonces aparece un hombre llamado Napoleón Hill, quien dedicará más de 2 décadas de su vida a descifrar el código secreto de estos magnates modernos. Hill estudió meticulosamente a más de 500 hombres exitosos. Analizó sus hábitos, sus decisiones, sus métodos, sus fracasos y sus triunfos. Y cuando finalmente compiló sus descubrimientos en lo que se convertiría en el libro de éxito más influyente de todos los tiempos, algo extraordinario emergió de sus páginas. Los principios que estos titanes de la industria moderna aplicaban eran exactamente los mismos que Salomón había dominado milenios atrás. No era coincidencia. Era confirmación de que existe un código universal de prosperidad que trasciende el tiempo, las culturas, las circunstancias y las épocas. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que el secreto de la riqueza no es algo que debas inventar. Ya existe. Ha estado funcionando durante milenios, esperando a que alguien como tú lo redescubra y lo aplique en tu propia vida. Tanto Salomón como los millonarios que estudió Napoleón Hill habían descubierto que la prosperidad no es cuestión de suerte, no es cuestión de conexiones, no es cuestión de circunstancias favorables. Es cuestión de alinearse con principios eternos que funcionan independientemente de quién eres o dónde te encuentres. Ahora, permíteme hacerte una pregunta que podría cambiar tu vida para siempre. ¿Qué pasaría si tú también pudieras acceder a esta sabiduría ancestral? ¿Qué cambiaría en tu realidad si pudieras pensar y decidir como Salomón, aplicando los mismos principios que construyeron imperios tanto en la antigüedad como en la era moderna? La respuesta a esa pregunta está a punto de revelarse, y te aseguro que será mucho más poderosa de lo que imaginas. Ahora, permíteme llevarte al corazón de uno de los descubrimientos más revolucionarios de la historia moderna, un momento que cambió para siempre nuestra comprensión de cómo funciona realmente la creación de riqueza. Estamos hablando de Napoleón Hill, un hombre cuya obsesión por descifrar los secretos del éxito lo convirtió en el investigador más influyente de todos los tiempos en el campo de la prosperidad humana. Hill no era simplemente un escritor o un motivador. Era un científico del éxito, un investigador meticuloso que se embarcó en la investigación más exhaustiva jamás realizada sobre los patrones de comportamiento de los individuos más prósperos del mundo moderno. Durante más de 2 décadas, 25 años de su vida, Hill dedicó cada momento de vigilia a desentrañar los misterios que separaban a los verdaderamente exitosos del resto de la humanidad. Imagínate la magnitud de su investigación. No estamos hablando de entrevistas superficiales o análisis casuales. Hill estudió personalmente a más de 500 hombres que habían alcanzado niveles extraordinarios de éxito. Convivió con ellos, analizó sus hábitos más íntimos, documentó sus decisiones más cruciales, observó sus métodos más secretos. Examinó tanto sus fracasos como sus triunfos, porque entendía que en los fracasos a menudo se revelan las lecciones más valiosas. Durante años, Hill acumuló montañas de datos, entrevistas, observaciones y análisis. Llenó cuadernos enteros con patrones que comenzaba a detectar. Trabajó día y noche, obsesionado con una pregunta fundamental. ¿Qué separa exactamente a estos titanes de la industria del resto del mundo? Y cuando finalmente compiló sus descubrimientos en obras monumentales como Piense y hágase rico y Las leyes del éxito, algo extraordinario emergió de sus páginas.
algo que incluso él mismo no había anticipado completamente cuando comenzó su investigación. Hill descubrió que todos estos hombres extraordinariamente exitosos, sin excepción, seguían exactamente los mismos 3 principios fundamentales. Principios que, sorprendentemente, coincidían de manera perfecta con las enseñanzas que Salomón había dominado 3000 años antes. No era coincidencia. Era confirmación de que existe un código universal de prosperidad que trasciende el tiempo y las circunstancias. Permíteme revelarte estos 3 principios clave que han construido imperios a lo largo de la historia. Primer principio: el poder del pensamiento dominante. Salomón, en su sabiduría infinita, escribió una de las frases más poderosas jamás pronunciadas: como piensa el hombre en su corazón, así es él. Estas palabras, aparentemente simples, contienen una verdad tan profunda que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender su alcance real. Napoleón Hill, después de décadas de investigación exhaustiva, descubrió que esta antigua sabiduría era el fundamento sobre el cual se construía todo éxito auténtico. Él lo llamó autosugestión. Pero el principio era idéntico al que Salomón había conocido milenios atrás. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que tu mente no es simplemente un órgano que procesa información. Tu mente es el laboratorio más poderoso del universo, donde se crean las realidades que luego se manifiestan en tu mundo físico. Cada pensamiento que permites dominar tu conciencia durante periodos prolongados se convierte en una fuerza magnética que atrae experiencias, oportunidades y circunstancias que coinciden con esa frecuencia mental. Los millonarios que estudió Hill habían descubierto, consciente o inconscientemente, que podían programar sus mentes para el éxito de la misma manera que un programador crea software. Sabían que si permitían que pensamientos de abundancia, prosperidad y posibilidad dominaran sus patrones mentales, su realidad externa comenzaría a reflejar esa programación interna. Pero aquí está lo crucial. No se trata de pensamiento positivo superficial o afirmaciones vacías. Se trata de crear una convicción tan profunda y arraigada sobre tu potencial de éxito que tu mente subconsciente no tenga otra opción que buscar y crear las oportunidades necesarias para hacer realidad esa convicción. Segundo principio: la ley de la atracción aplicada. Salomón escribió: el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Esta no era simplemente una reflexión filosófica sobre la generosidad. Era la descripción exacta de una ley universal que gobierna todo intercambio de energía en el universo. Hill confirmó esta antigua sabiduría cuando descubrió que todos los millonarios exitosos operaban bajo el mismo principio fundamental: la riqueza fluye hacia quien vibra en abundancia. Pero déjame explicarte qué significa realmente vibrar en abundancia, porque aquí es donde muchas personas se confunden. Vibrar en abundancia no significa fingir que tienes dinero cuando no lo tienes. No significa negar tu situación actual o vivir en fantasías. Significa operar desde una mentalidad de abundancia en lugar de una mentalidad de escasez. Cuando operas desde una mentalidad de abundancia, ves oportunidades donde otros ven problemas. Cuando otros se enfocan en lo que no tienen, tú te enfocas en lo que puedes crear. Cuando otros compiten desesperadamente por recursos limitados, tú buscas maneras de expandir el pastel para todos. Los millonarios que estudió Hill entendían que el universo opera bajo principios de reciprocidad. Sabían que si consistentemente daban valor, servicio y beneficios a otros, el universo tendría que responder devolviendo valor, servicio y beneficios a ellos. No era cuestión de suerte o coincidencia. Era cuestión de alinearse con leyes universales que funcionan con la misma predictibilidad que la ley de gravedad. Tercer principio: el secreto del plan definitivo. Salomón no construyó su imperio por casualidad. Cada decisión, cada construcción, cada alianza política y comercial era parte de una visión clara y específica que había desarrollado desde el principio de su reinado. Él entendía que sin un plan definitivo, la riqueza sería solo el resultado de la suerte,
Y la suerte no es una estrategia confiable para crear prosperidad duradera. Hill lo llamó objetivo principal definitivo, y descubrió que era el denominador común entre todos los individuos extraordinariamente exitosos que estudió. Cada uno de ellos tenía una visión cristalina de lo que quería lograr, un plan específico para alcanzarlo, y la disciplina inquebrantable para ejecutar ese plan independientemente de los obstáculos que enfrentaran. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no comprenden sobre tener un plan definitivo. No se trata simplemente de establecer metas o escribir deseos en un papel. Se trata de crear una visión tan clara y específica de tu destino deseado que tu mente subconsciente comience a trabajar las 24 horas del día para identificar y crear las oportunidades necesarias para hacer realidad esa visión. Cuando tienes un objetivo principal definitivo, tu mente desarrolla lo que Hill llamó conciencia de oportunidad. Comienzas a notar posibilidades que siempre estuvieron ahí pero que antes eran invisibles para ti. Comienzas a atraer personas, situaciones y circunstancias que están alineadas con tu visión. Comienzas a tomar decisiones que te acercan consistentemente a tu objetivo, incluso cuando no estás conscientemente pensando en él. Los millonarios que estudió Hill sabían que tener un plan definitivo era como tener un sistema de navegación interno que los guiaba hacia su destino deseado, independientemente de las tormentas temporales que pudieran enfrentar en el camino. Ahora, aquí está lo verdaderamente extraordinario. Estos 3 principios no eran secretos guardados en bóvedas bancarias o conocimientos exclusivos de una élite privilegiada. Eran principios universales, accesibles para cualquier persona dispuesta a estudiarlos, comprenderlos y aplicarlos consistentemente en su vida. Salomón los había dominado en la antigüedad. Los millonarios modernos que estudió Hill los habían redescubierto independientemente. Y ahora, por primera vez en la historia, tienes acceso directo a esta sabiduría ancestral combinada con la validación científica moderna. Pero aquí viene la pregunta que podría cambiar tu vida para siempre. ¿Cómo puedes aplicar estos principios hoy, en tu situación actual, independientemente de dónde te encuentres ahora? La respuesta a esta pregunta no es teórica, no es filosófica, es práctica, específica y tan poderosa que podría comenzar a transformar tu realidad en las próximas 24 horas. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser el punto de inflexión que has estado esperando toda tu vida. Ahora llegamos al momento más crucial de toda esta revelación, el punto donde la sabiduría ancestral y el conocimiento moderno se fusionan para crear una fórmula práctica que puede transformar tu vida financiera de manera radical. Porque aquí está la verdad que cambiará tu perspectiva para siempre. No necesitas ser un rey bíblico para acceder a estos principios universales. No necesitas haber nacido en una familia adinerada o tener conexiones especiales en el mundo de los negocios. Estos principios que construyeron el imperio de Salomón y que crearon las fortunas más grandes de la era moderna están disponibles para ti ahora mismo. En este momento, independientemente de tu situación actual, tu pasado financiero o las circunstancias que te rodean. Lo único que necesitas es la voluntad de aplicar consistentemente 3 pasos específicos que han demostrado su poder a través de milenios de historia humana. Estos no son conceptos abstractos o teorías complicadas. Son acciones concretas que puedes comenzar a implementar inmediatamente y que comenzarán a generar resultados tangibles en tu vida. Primer paso: domina tu mentalidad. Salomón no se convirtió en el hombre más sabio y próspero de su época por casualidad. Él entendía que la riqueza externa es siempre el reflejo de la riqueza interna. Antes de que las monedas de oro llenaran sus arcas, las ideas de abundancia ya habían llenado su mente. Antes de que los comerciantes de todo el mundo conocido llegaran a su reino, él ya había desarrollado la mentalidad que los atraería. Tu transformación financiera debe comenzar exactamente en el mismo lugar, en tu mente. Pero no estamos hablando de optimismo superficial o afirmaciones vacías. Estamos hablando de una reprogramación profunda y sistemática de tus patrones de pensamiento.
El primer componente de esta reprogramación es nutrir tu mente con sabiduría comprobada. Salomón escribió los proverbios no como entretenimiento, sino como un manual de instrucciones para la vida próspera. Cada proverbio es una lección concentrada sobre cómo pensar, cómo decidir y cómo actuar en armonía con las leyes universales de la prosperidad. Cuando lees regularmente los proverbios, no solo estás absorbiendo información, estás entrenando tu mente para pensar como pensaba el hombre más próspero de la historia. Estás calibrando tu perspectiva mental para que se alinee con principios que han funcionado durante miles de años. Pero la sabiduría antigua debe complementarse con comprensión moderna. Los libros de Napoleón Hill, especialmente Piense y hágase rico, no son simplemente libros de autoayuda. Son manuales científicos basados en décadas de investigación sobre cómo funciona realmente la mente próspera. Cuando combinas la sabiduría eterna de Salomón con la investigación moderna de Hill, creas una sinergia poderosa que acelera dramáticamente tu desarrollo mental. Estás literalmente reprogramando tu cerebro para operar en la misma frecuencia que los individuos más exitosos de la historia. Pero aquí está el elemento crucial que la mayoría de las personas pasan por alto. Debes rodearte conscientemente de pensamientos de abundancia. Tu mente es como un jardín que producirá inevitablemente aquello que plantes en él. Si permites que pensamientos de escasez, limitación y miedo dominen tu paisaje mental, tu realidad externa reflejará esa programación. En cambio, cuando deliberadamente cultivas pensamientos de abundancia, posibilidad y oportunidad, tu mente subconsciente comienza a buscar y crear experiencias que coinciden con esa nueva programación. No es magia. Es neurociencia aplicada basada en principios que Salomón conocía intuitivamente hace 3000 años. Segundo paso. Atrae riqueza con acción inteligente. Aquí es donde muchas personas se pierden en el camino hacia la prosperidad. Desarrollan la mentalidad correcta, estudian los principios adecuados, pero luego se quedan esperando que la riqueza aparezca mágicamente en sus vidas sin esfuerzo de su parte. Esta es una comprensión completamente errónea de cómo funcionan las leyes universales. Salomón no se sentó en su trono esperando que las riquezas aparecieran por arte de magia. Él combinó su sabiduría interior con acciones estratégicas en el mundo exterior. Estableció rutas comerciales, construyó alianzas políticas, desarrolló industrias, creó sistemas que generarían riqueza de manera sostenible. Napoleón Hill lo expresó de manera perfecta cuando citó el principio bíblico. La fe sin obras está muerta. Puedes tener toda la fe del mundo en tu potencial de éxito, pero si esa fe no se traduce en acciones concretas e inteligentes, permanecerá siendo solo un bonito pensamiento sin impacto real en tu vida. Pero aquí está la clave. No estamos hablando de cualquier tipo de acción. Estamos hablando de acción inteligente. Acción estratégica, acción que está alineada con principios universales de creación de riqueza. Esto significa que debes comenzar a invertir, no solo dinero, sino tiempo, energía y recursos en activos que generen ingresos pasivos. Salomón entendía este principio cuando estableció rutas comerciales que generarían riqueza incluso mientras él dormía. Los millonarios modernos que estudió Hill aplicaban el mismo principio cuando construían empresas y sistemas que trabajaban para ellos las 24 horas del día. También significa que debes desarrollar el hábito sagrado del ahorro, no como una restricción dolorosa, sino como una declaración de fe en tu futuro próspero. Cada peso que ahorras es una semilla que estás plantando para la cosecha futura. Cada inversión inteligente que haces es una extensión de tu influencia en el mundo financiero. Pero la acción inteligente va más allá de simplemente manejar dinero. Incluye construir relaciones valiosas, desarrollar habilidades que aumenten tu valor en el mercado, crear productos o servicios que resuelvan problemas reales para otras personas. Incluye posicionarte estratégicamente en industrias y mercados que están creciendo en lugar de declinando. La clave es actuar siempre desde la abundancia, nunca desde la desesperación.
Cuando actúas desde la abundancia, tomas decisiones a largo plazo que construyen riqueza sostenible. Cuando actúas desde la desesperación, tomas decisiones a corto plazo que perpetúan la escasez. Tercer paso, crea un plan sagrado. Este es quizás el paso más poderoso y transformador de todo el proceso. Salomón no construyó su imperio al azar. Cada decisión, cada proyecto, cada alianza era parte de una visión más grande que había concebido desde el principio de su reinado. Él tenía un plan definitivo, un diseño maestro que guiaba todas sus acciones. Tu meta de riqueza no puede ser un simple deseo vago de tener más dinero. Debe ser un mandato específico, detallado y poderoso que escribas como si fuera un decreto real. Debe ser tan clara y específica que tu mente subconsciente no tenga ninguna confusión sobre lo que necesita crear. Napoleón Hill lo expresó con una frase que se ha convertido en una de las más citadas en la historia del desarrollo personal. Todo lo que puedas concebir y creer, lo puedes lograr. Pero estas palabras no son simplemente motivación superficial. Son una descripción científica de cómo funciona realmente la mente humana. Cuando concebes una meta específica con claridad absoluta, tu mente consciente comienza a trabajar en soluciones. Cuando crees en esa meta con convicción inquebrantable, tu mente subconsciente comienza a reorganizar tu realidad para hacer posible su manifestación. Pero aquí está lo que hace que este plan sea sagrado. Debe estar escrito. No puede existir solo en tu mente. Debe ser documentado físicamente, con fechas específicas, cantidades exactas y pasos concretos. Debe ser revisado diariamente hasta que se convierta en una obsesión saludable que domine tus pensamientos y dirija tus acciones. Tu plan sagrado debe incluir no solo cuánto dinero quieres generar, sino también cómo planeas servir a otros en el proceso. Debe especificar no solo lo que quieres recibir, sino también lo que estás dispuesto a dar. Debe describir no solo tu destino final, sino también los pasos específicos que tomarás para llegar ahí. Cuando creas un plan sagrado de esta manera, algo extraordinario comienza a suceder. Tu mente desarrolla lo que Hill llamó conciencia de oportunidad. Comienzas a notar posibilidades que siempre estuvieron ahí pero que antes eran invisibles para ti. Comienzas a atraer personas, situaciones y circunstancias que están perfectamente alineadas con tu visión. Más importante aún, comienzas a tomar decisiones automáticamente que te acercan a tu objetivo, incluso cuando no estás conscientemente pensando en él. Tu plan sagrado se convierte en un sistema de navegación interno que te guía hacia tu destino deseado. Estos 3 pasos no son teoría. Son práctica pura basada en principios que han funcionado durante miles de años. Son los mismos pasos que siguió Salomón para construir su imperio. Son los mismos pasos que siguieron los millonarios que estudió Napoleón Hill para crear sus fortunas. Y ahora, estos mismos pasos están disponibles para ti. La pregunta no es si funcionarán. La pregunta es si tendrás el coraje y la disciplina para aplicarlos consistentemente hasta que se conviertan en resultados tangibles en tu vida. El momento de comenzar no es mañana. No es la próxima semana. Es ahora. Porque cada día que postergues la aplicación de estos principios es un día menos que tendrás para disfrutar de la abundancia que mereces. Ahora te encuentras en el momento más crucial de toda tu vida financiera. Después de 3000 años de estar oculto en las páginas de la historia, después de haber creado imperios y transformado destinos, este conocimiento sagrado está ahora en tus manos. La riqueza no es un misterio inalcanzable. Es un secreto milenario que ha estado esperando el momento exacto para ser revelado a alguien que esté verdaderamente listo para recibirlo. Ese alguien eres tú. Has tenido acceso a la misma sabiduría que utilizó Salomón para construir su imperio. Has descubierto los mismos principios que Napoleón Hill identificó en los individuos más exitosos de la era moderna. Has aprendido los 3 pasos exactos que pueden transformar tu realidad financiera desde este mismo momento.
Pero aquí está la verdad que cambiará todo. El conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento. La pregunta que determinará tu destino no es si estos principios funcionan. Han funcionado durante milenios. La pregunta real es, ¿usarás la sabiduría de Salomón y Gil para crear tu fortuna? En este momento, tienes acceso simultáneo a la sabiduría ancestral y al conocimiento moderno. Tienes la fórmula exacta que ha creado más riqueza que cualquier otro sistema conocido por la humanidad. Lo que hagas con este conocimiento en las próximas 24 horas determinará si esta será simplemente otra experiencia de aprendizaje que pronto olvidarás, o si será el punto de inflexión que marcará el inicio de tu era de abundancia. Si sientes que esto es solo el comienzo de un viaje mucho más profundo, si quieres acceder a las técnicas específicas que los maestros de la prosperidad han utilizado para acelerar dramáticamente sus resultados, entonces suscríbete ahora y activa las notificaciones. Lo que has descubierto hoy es solo la punta del iceberg. En los próximos contenidos, descubrirás cómo Salomón utilizaba rituales específicos para programar su mente subconsciente, las técnicas exactas que Napoleón Hill enseñaba en privado, y los métodos secretos que los millonarios modernos utilizan para acelerar sus resultados financieros. La decisión está frente a ti como una encrucijada dorada. Puedes continuar por el camino que has estado recorriendo, o puedes tomar el camino que han recorrido los verdaderamente prósperos a lo largo de la historia. Puedes seguir siendo espectador de la abundancia de otros, o puedes convertirte en el protagonista de tu propia historia de éxito financiero. El momento no es mañana cuando tengas más tiempo. No es la próxima semana cuando te sientas más preparado. El momento es ahora. Tu era de abundancia no comenzará cuando tengas más dinero o cuando las condiciones sean perfectas. Tu era de abundancia comienza hoy, con la decisión de aplicar estos principios ancestrales en tu vida moderna. La sabiduría de Salomón te está llamando. Los secretos de Napoleón Hill te están esperando. Los principios que han creado todas las grandes fortunas de la historia están a tu disposición. La decisión es tuya. El momento es ahora. Tu era de abundancia comienza hoy.